Un gusto, Tatiana. Creo que es la primera vez que tengo la posibilidad de entrevistarte. Omar Jaén te saluda. Tatiana, Omar, un qué gusto. gusto, gracias. Tatiana, a ver, estamos a puertas de un feriado largo, como nos gusta a los sudamericanos, nos gusta bastante, cómo no, cómo no. Pero bueno, regresando de la playa donde nos vayamos a estar el día del feriado, el último día del feriado, ese día arranca la campaña electoral. Y comienza todo de nuevo, ¿no? Comienza el juego vertiginoso de una campaña que durará poco más de un mes, un día más creo de un mes. ¿Qué esperar de esa campaña, Tatiana? ¿Qué se nos viene? Primero, Omar, agradecerte por el espacio. Siempre para mí es un placer conversar sobre estos temas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que, como tú bien dices, el calendario electoral es, si quieres, la palabra más suave que yo puedo encontrar es cruel. Es un calendario súper cruel que vivimos desde hace algunos años en el Ecuador. Hacer una campaña en plenas fiestas, una pre-campaña compitiendo con Papá Noel y los años Claro. viejos, y empezar la campaña cuando la gente está volviendo de vacaciones, con la cabeza en otra cosa, pagando sus deudas, empiezan las lluvias, es súper cruel. La verdad que es muy difícil para los constructores y constructoras políticos. La verdad que es un reto enorme hacer campaña en Ecuador, ¿no? Como tú dices, el tiempo, además de campaña, que me parece, si no me equivoco, son 33 días, es una locura. O sea, en realidad sería ingenuo pensar que en 33 días tú puedes lograr realmente aplicar toda la estrategia que has diseñado, ¿no? Claro. Creo que primero deberíamos cuestionarnos de eso. ¿Por qué tenemos que castigar así a la democracia, a los procesos democráticos, ¿no? Pero ahora, Tatiana, ojo, y esto lo quiero ver desde el punto de vista, también hay un poco de populismo con respecto al tema de las elecciones y los partidos políticos, porque estamos en una campaña de, por ejemplo, quitarle fondo a los partidos políticos. Capaz, si las campañas duraran 60 días, la gente diría, no, pero ¿por qué le vamos a dar 60 días a estos malditos políticos? Mira cómo... Nos pasó, Omar, a ver. ya nos pasó. Sí, en la segunda vuelta, ¿no? Antes duraban 3 meses. Claro, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero bueno, ahora estamos en una época en donde lo político es mal visto, ¿no? Lo político es mal visto, ¿no? Con el tema de la casta en Argentina, por ejemplo. Trump con su visión del establishment. Es muy difícil hacer política como antes, ¿no? La política ha cambiado, ¿no? ¿Verdad? Y las campañas también han cambiado. Ha cambiado muchísimo, Omar. Hay muchas cosas por las cuales ha cambiado, ¿no? En esencia, no. La política debe ser y es siempre lo mismo. El problema es el desprestigio que la misma clase política se ha generado a sí misma, sobre todo en Latinoamérica y en el Ecuador en particular, ¿no? Si tú ves todos estos escándalos, ataques, fake news, persecuciones, procesos extraños judiciales en contra de adversarios políticos, de cualquier tendencia, ¿no? Porque estamos hablando, a ver, no solo hablemos del Ecuador, lo mismo ha sucedido en Guatemala, lo mismo ha pasado en Centroamérica, en algunos países, ¿no es cierto? Incluso en Estados Unidos llegó a pasar. Entonces, todo eso lo que te hace es que la política se desprestigie, que la clase política pierda valor. Entonces, no le puedes pedir a la gente que confíe en algo en lo que todos los días escucha que son corruptos, que son malvados, que te odian, que todo hacen mal. Entonces, ese creo que es uno de los factores que más ha cambiado la política y la relación de la ciudadanía con la política. Aparte de eso, tienes obviamente otros mecanismos como las redes sociales, por ejemplo, que también influyen en esa relación, ¿no? Claro. Ahora, Tatiana, con respecto a la campaña como tal, y esta es una consulta que se la estoy haciendo a todos tus colegas que pasan por aquí, tomándonos a partir de lo que hasta ahora se conocen de encuestas. Yo sé que estamos muy lejos, que las encuestas son fotografías del día, que hay especialistas y hay teóricos que dicen que los ecuatorianos a veces deciden la última semana o a veces frente a la papeleta su voto, pero hay algunas encuestas que dicen que el baile del 9 de febrero, creo que son las elecciones, ¿no? El 9 de febrero, es un baile de dos. Es un baile de dos y que en la fila de conga muy lejos están otros candidatos y acá arriba hay dos que ya por último ya tienen que irse calzando el traje para la segunda vuelta.
¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que ya este baile ya está cerrado o hay posibilidad de que aparezca alguien en la cola, en la fila de conga? Siempre hay posibilidad de que pase algo, sobre todo en el Ecuador. Jamás dejamos de sorprendernos, ¿no? Y la política es así. Puede pasar cualquier cosa, siempre. Estamos ya muy cerquita, eso es verdad. Y yo te voy a dar una hipótesis que yo vengo manejando y que no es mía, es de un tocayo tuyo, de mi colega y pareja o máximo, mi esposo. Él me decía la otra vez, analizando el escenario, decía que esta elección es casi como la segunda vuelta de la anterior, ¿sí? ¿Y por qué? Ya. Porque cuando uno hace investigación, lo que tiene que lograr es no tratar de adivinar lo que va a hacer la gente, ni tratar de adivinar el futuro. Para eso no sirven las encuestas, no sirven los grupos focales, no sirve la escucha digital, ni nada, ninguna de las herramientas que podamos tener, ¿no? La investigación sirve justamente para ir identificando elementos que nos permiten ver por dónde está comportándose el electorado. Y cuando revisamos investigación propia y alguna investigación también o encuestas que hacen algunos colegas serios, porque también hay los no serios, hay que tener cuidado, lo que encontramos es eso, es que la elección anterior fue hace tan poquito y terminó entre dos, ¿no es cierto? Además fue una elección anticipada, atípica, que la gente no esperaba, no esperábamos ir a elecciones del año anterior. El presidente anterior, Guillermo Lasso, decidió adelantar la elección, irse. Entonces, esta es casi como la suite, como la segunda temporada de esa elección. Y por eso en la cabeza de la gente hay dos finalistas. Adicionalmente, tienes un país polarizado, ¿ya? Que no logramos superar ese karma del correísmo, anticorreísmo. Entonces tienes ese tipo de comportamiento. Los otros candidatos que están en el bloque tercero, digamos, ¿no? Uno que otro, pues alguien va a tener que quedar tercero, con un poquito más. Yo le veo difícil ya que alguien pueda despuntar realmente. Quizá Jan Topic, que era el que un poco se perfilaba como para pelear a esos dos finalistas, pues ya salió de la contienda, extrañamente, pero salió. Entonces creo que el debate está entre dos. Creo que la pelea está entre dos. Ahora, ¿qué va a pasar entre esos dos? Eso es lo que hay que ir viendo en estas semanas, ¿no? Como tú dices, el electorado, generalmente hay un bloque de indecisos o de gente que todavía duda, que se define la última semana o el mismo día de la elección. ¿Y cómo ves a esos no dos? Puedes predecir, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves a esos dos? ¿Cómo llegan a la campaña oficial estos dos? Empezando porque, a ver, tenemos uno de ellos que es Daniel Noboa, obviamente, como presidente en funciones, que va a tener un primer momentum interesante, que es el propio domingo 5 de enero, en donde en teoría él debería pedir licencia, pero ya se escuchan voces desde el propio gobierno que dicen, ¿licencia? ¿Qué es eso? No, o sea, nosotros no tenemos por qué pedir licencia. O sea, empezando por ahí, ¿cómo ves llegar tanto a Daniel Noboa como a Luisa González ya a la campaña oficial? Primero, ese tema de la laxitud de la ley y del cumplimiento de la ley en nuestro país es histórico, ¿no? O sea, no creamos que es de esta vez que, ay, qué horror, se porta mal y le dejen. Maromas jurídicas ha habido toda la vida, maromas jurídicas ha habido toda la vida. Desde que éramos colonia, mi querido Omar, ¿no? Hay miles de anécdotas de la colonia en la que aquí todos nos hacíamos los locos, decidíamos qué nos convenía mejor, interpretábamos la ley que mandaba, los edictos que mandaba el rey, y aquí hacíamos lo que nos convenía mientras estábamos en el poder. Eso ha pasado siempre. ¿Está bien? No está bien, por eso sufrimos lo que sufrimos como país, por eso incluso no tenemos luz, porque así nos pasamos la ley, ¿no? O la interpretamos, ni siquiera es ley que la incumplimos, la interpretamos, somos interpretadores profesionales. A ver, ¿cómo llegan ellos? Primero tenemos que tomar en cuenta que, hablamos primero del presidente Noboa. Okay. El presidente Noboa llega a la elección anterior, él sí, como el que patea el tablero, ¿no es cierto? El típico outsider, a pesar de haber sido político, de haber sido asambleísta, poco antes de hasta ser candidato,
pero patea el tablero. ¿Por qué? Porque aparece, de pronto aparece. ¿Es magia? No, no es magia. Él tenía un plan, él tenía una estrategia, él jugó su estrategia de campaña y fue una estrategia exitosa, ¿sí? Que debería ser motivo de análisis, y lo es, entre la consultoría sí lo es, ¿no? De hecho, conocemos a la gente que trabajó ahí, somos colegas, y podemos también reconocer cuando los colegas hacen bien las cosas, ¿verdad? Entonces creo que él hizo una campaña pensada en él, la manejó muy bien y logró meterse en a la segunda vuelta, ¿sí? Y luego, pues bueno, la segunda vuelta es otra historia. Siempre la segunda vuelta desde hace 3 elecciones en este país son otra cosa, ¿no? Él llega entonces como ese personaje nuevo, joven, muy joven, con una forma de comunicarse muy diferente, muy fresca, muy ligera, ¿no es cierto? Para una población, Omar, que estaba absolutamente y sigue absolutamente deprimida, muy harta de la política, de los políticos, de la bronca. Entonces viene a refrescar, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no pelea con nadie. Si tú te fijas, es el único candidato de la elección anterior que no peleó con nadie, que no habló mal de nadie, ni bien ni mal de nadie, ¿sí? Hizo su camino. Él gana y gana una elección que, como te decía antes, una elección atípica en la cabeza de la gente, una elección que decías, bueno, o sea, es un ratito, es un año, veamos cómo le va, el país está hecho pedazos, veamos qué pasa. Gobierna casi un año, ya es un año, ¿no? Ya un Y año. resulta que un año. Resulta que sí, es un país con muchísimos problemas que todos creo que estábamos conscientes y seguimos conscientes de que no se puede solucionar de la noche a la mañana. Tú mismo hacías un análisis antesito de el tema el tema eléctrico. Es un tema complejo, ¿no? Nosotros venimos como país arrastrando problemas ya que se han hecho, ¿no? Entonces, la gente y se da cuenta de eso y lo asume así, ¿no? Te digo, no es lo que yo creo, es lo que vemos en investigación, sobre todo cualitativa, de una población que dice, bueno, este señor llegó hace poco y no le estábamos exigiendo que arregle todo. Cambiar ahorita sería un riesgo, sería perder tiempo tal vez, ¿no? Eso el sector y además hay algunos problemas como el de la luz que no es su culpa. Eso digamos, en el bloque de votantes que estaría optando por la reelección, que es un bloque importante, ¿sí? En el caso de la candidata de la Revolución Ciudadana, la Revolución Ciudadana ocupa un espacio súper importante en el tablero electoral, ¿sí? Ya van tres elecciones con esta, en que vemos que ocupa un espacio muy importante. Es un espacio que te permite competir como finalista muy fuerte, pero que en la segunda vuelta no ha sido suficiente. No sabemos cómo se va a ir, o sea, no podemos adivinar qué va a pasar esta vez, pero tenemos las dos elecciones anteriores que nos dice, llegan a la segunda vuelta y no lo logran. Ganar en primera vuelta, Omar, en este país es bastante complicado. El único que lo ha logrado es el expresidente Rafael Correa en su mejor momento. Entonces, apelar a ganar en primera vuelta yo creo que es una meta súper difícil de cumplir y que te puede desviar hacia una estrategia no exitosa para la segunda vuelta. Claro. Hay dos cosas adicionales. Creo que el candidato a presidente llega con un voto que no es tan sólido, no es tan duro, porque él es nuevo, porque recién está, porque no tiene una marca fuerte como tiene la Revolución Ciudadana. Porque no hay un novoísmo, digamos. No. Exacto, no hay un novoísmo. Hay gente que está con el presidente, que le apoya, que se ha beneficiado tal vez de algunas cosas, de gestión de gobierno, y que quiere darle una oportunidad. Hay algunos que dicen él y no el correísmo también, pero no es el anticorreísmo total. Entonces, es un voto bastante especial que hay que analizarlo bien. Y por eso es un poquito más blando, ¿sí?
el voto que tiene ya la Revolución Ciudadana, que parte con ese voto, lo endurece en campaña y termina expresándose en las urnas, es un voto súper duro. ¿Sí? Esa es la diferencia de los dos candidatos. Y creo yo... Y que ya de por sí, y disculpa Tatiana, disculpa, y ya esos dos votos ya le dan una ventaja sobre el resto, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo arrancar una campaña con 16, 17% de voto súper duro a alguien que de la nada tiene que salir, pues, ¿no? Exacto, que no tienes la marca del partido, que no tienes los recursos, que no tienes la fuerza que te da ser el oficialismo, por ejemplo, claro. De ley te da fuerza, ¿no? Y eso, a ver, vamos a prohibir la reelección porque no nos conviene esta vez, no. Bueno, estaríamos actuando muy en consecuencia de cómo se ha actuado en el Ecuador. Pero no, o sea, tú sabes que cuando haces una campaña partes de una situación y eso es lo que tienes que manejar. Y por supuesto van a tener ventaja ahorita en este tablero, ¿no? Si vemos, además hay una dispersión brutal en la papeleta, hay 16 candidatos, sí. Entonces eso complica más que haya una tercera vía, ¿no? Perfecto. Ahora, Tatiana, solamente para cerrar, estamos en un contexto también interesante, ¿no? A puertas de arrancar la campaña, en teoría viene esta época en donde se acaban los apagones, ¿no? ¿Verdad? Y hay colegas tuyos que dicen que el tema que ocurrirá el día viernes, que en teoría ya no hay apagones, patea el tablero. Que dice... Ya con esto, ya olvídense, ya está la victoria de Daniel Noboa. ¿Es así? No, no, porque el voto es algo bastante más complejo. La decisión de voto está formada por un montón de cosas que vienen desde lo racional, desde lo emocional, desde lo utilitario, desde la tradición, desde un montón de cosas. Entonces, a ver, ¿imaginas lo fácil que sería que bajar un break en un momento y luego subirlo y ya te hace ganar? Pero entonces, ¿para qué haríamos tanta investigación? Y si yo ya me quedaría sin trabajo y pues yo no sé ni cocinar, imagínate, que no sabría a qué dedicarme, ¿no? No es tan fácil, no. ¿Puede incidir? Sí. ¿Cómo descubres eso? Insisto, a través de una buena investigación, Omar. Cuando nosotros, a ver, los investigadores políticos lo que hacemos es eso, es hurgar, ver relaciones, encontrar asociaciones entre una cosa y otra, y ahí puedes ir medio determinando cómo se puede comportar el electorado y cómo está compuesto el voto de cada uno, ¿sí? Yo creo que, a ver, a veces los políticos y políticas, cuando nosotros les hacemos los análisis, decimos como puede ser. No puede haber alguien que tenga buena imagen me invento, por ejemplo, de Daniel Noboa y esté votando por Luisa González. Eso no existe. Sí existe. ¿Sí? Claro. Y te pongo otro ejemplo, real. Existió durante muchos años votantes de la Bella Guayaquil que votaban por Rafael Correa y por Nebot. Claro. Votaban en las presidenciales por Correa y en las del alcalde por Nebot. Así era. Sí. Y, es que son archienemigos. No pueden los hinchas de Batman votar por el Guasón. No, sí pueden. Sí pueden. Porque el votante piensa de otra manera y hay que entender el entorno en el que está. Si hay luz, pues pasaremos una Navidad más iluminada y eso podrá, yo no creo que sea determinante. Yo creo que el tema de la luz es un tema que hay que tomarlo en su dimensión, ¿sí? Yo sé que hay grupos que dicen, ya, o sea, con los cortes de luz se acabó la candidatura del presidente, se acabó el gobierno, y por el otro dicen, si el rato que él nos dé luz, ya está, recupera todo lo que ha perdido, porque ha perdido popularidad, por supuesto, está en el gobierno, en un país terrible de gobernar, ¿no? Entonces, no, yo creo que no es definitivo. ¿Influye? Sí, todo va influyendo y va sumando, pero no creo que es el factor definitivo. Perfecto. Tatiana Larrea, consultora política. Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto poder conversar contigo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Si no nos volvemos a ver, saludos para tu esposa. ¿Okay? Nos vemos a mediados de enero. Pero por supuesto, por ahí estaremos llamando. Muchísimas gracias, Tatiana. Un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias.